La historia de la historia. Un viaje por la historiografía. La historia como disciplina no solo se trata de relatar eventos del pasado, se trata de entender cómo y por qué contamos esas historias. A lo largo de los siglos, la forma en que los historiadores han interpretado y registrado el pasado ha cambiado, reflejando no solo las condiciones de su tiempo, sino también las corrientes filosóficas y culturales predominantes. Esto es lo que llamamos historiografía, el estudio de cómo se ha escrito la historia. Nuestra primera parada es el siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial y del pensamiento científico. Surge entonces el positivismo, una corriente que busca aplicar el método científico al estudio de la historia. Los filósofos franceses Auguste Comte fue uno de los principales exponentes, defendiendo que la historia, al igual que las ciencias naturales, debe basarse en hechos observables y verificables. Para los positivistas, la historia debía descubrir las leyes generales que gobiernan el desarrollo de sociedades, con un enfoque en la acumulación de datos y la objetividad rigurosa. La verdad histórica se encontraba en los documentos y las pruebas tangibles, y el historiador debía limitarse a narrar los hechos tal como sucedieron, sin interpretaciones subjetivas. Simultáneamente, un nuevo enfoque comenzaba a tomar forma: el materialismo histórico, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels. Propuso una interpretación radicalmente diferente de la historia. Según esta corriente, la historia es el resultado de la lucha de clases y los conflictos económicos que determinan la estructura social. Para los marxistas, los eventos históricos no son solo una serie de acontecimientos aislados, sino que están profundamente interconectados por las relaciones de producción y las contradicciones internas del sistema económico. La historia es vista como un proceso dialéctico, donde cada etapa lleva inevitablemente a la siguiente, hasta alcanzar una sociedad sin clases. Un enfoque diferente, pero igualmente influyente, fue el historicismo, que surge en la Alemania del siglo XIX, con figuras como Leopold von Ranke, en el cual este enfoque rechaza las teorías universales, argumentando que cada época debe ser entendida en sus propios términos, dentro de su contexto único. El historicismo defiende la singularidad de cada periodo histórico y se opone a la idea de que la historia se rija por las leyes generales. Ranke, uno de sus máximos exponentes, insistía en que el objetivo del historiador es narrar cómo realmente sucedieron las cosas, enfatizando la importancia de las fuentes primarias y el estudio riguroso de los documentos originales. Avanzamos ahora al siglo XX, donde la Escuela de los Anales revoluciona la historiografía. Fundada en Francia por Marc Bloch y Lucien Febvre, esta escuela propone una historia total, que no solo se centra en los grandes acontecimientos y figuras, sino en las estructuras sociales, económicas y geográficas que configuran las vidas cotidianas. La Escuela de los Anales introduce el concepto de larga duración, un enfoque que estudia los procesos históricos a largo plazo, más allá de los eventos individuales. La historia se convierte en un campo interdisciplinario, integrando sociología, economía, geografía y antropología, para entender cómo las estructuras profundas de la sociedad influyen en el devenir histórico. Finalmente, llegamos a la historia cultural, una corriente que surge en la segunda mitad del siglo XX y que se centra en el estudio de las representaciones, símbolos y prácticas culturales. Esta respectivamente examina cómo las ideas, creencias y costumbres influyen en la historia, y cómo la historia misma es una construcción cultural. La historia cultural rechaza la idea de una narrativa única y objetiva, proponiendo en su lugar
múltiples narrativas que reflejan las diversas experiencias y perspectivas de diferentes grupos sociales. Michael Foucault, uno de sus influyentes, argumenta que la historia está determinada por las relaciones de poder y el discurso, más que los propios hechos. A través de las corrientes historiográficas, hemos visto cómo la forma en que entendemos la historia ha cambiado con el tiempo, desde el positivismo con su enfoque en los hechos verificables hasta la historia cultural que cuestiona la naturaleza misma de esos hechos. Cada corriente nos ofrece una lente diferente para ver y comprender nuestro pasado. La historiografía no es solo la historia de cómo ha sido escrita la historia, sino también un reflejo de cómo cada sociedad se ve a sí misma en el espejo del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las corrientes que han dado forma a nuestra comprensión del pasado.